bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y como yo les recordaba hace algunos días, este diplomado, además de poder ampliar en temas de discriminación, lo estamos desagregando en diferentes regiones. Es por ello que esta segunda parte va a estar enfocada a las iniciativas proactivas para frenar la discriminación en Centroamérica. Es una clase totalmente distinta a como las hemos tenido anteriormente. Y pues Luis Argueta es un director y productor de cine guatemalteco estadounidense. El silencio de Neto, la historia de un niño que entra a la adolescencia en medio del golpe de Estado de 1954 y Guatemala. Es la primera película guatemalteca reconocida y premiada internacionalmente. The Guardian nombró al señor Argueta como uno de los íconos nacionales vivientes de Guatemala, junto con la premio Nobel Rigoberta Menchú y el cantante Ricardo Arjona. Abusados, la redada de Postville es la primera película de la serie de migración de Argueta y narra la historia de la redada de inmigración en un solo lugar más grande en la historia de Estados Unidos. La segunda, Abrazos, sigue el viaje de 14 niños ciudadanos estadounidenses que viajan de Minnesota a Guatemala a conocer a sus abuelos y en algunos casos a sus hermanos por primera vez. La Vuelta en U, el tercer film en esta serie, cuenta cómo un grupo de mujeres trabajadoras migrantes y un grupo de niños transformaron sus vidas gracias al coraje de levantar la voz, a la solidaridad comunitaria y a la visa U. En agosto de 2015, Luis Argueta fue condecorado con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial, el más alto honor otorgado por Guatemala. Luis Argueta es un consultor privado y conferencista en temas migratorios. Y bueno, pues ya les vamos a compartir sus datos de contacto por si quieren contactarlo después de la clase. Es un gran honor que Luis esté con nosotros. Ya para quienes tuvieran la oportunidad de ver todo el material filmográfico que nos compartió, pues definitivamente creemos que esta sesión va a ser totalmente distinta por el rostro humano que presenta en el tema de la migración. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Adelante, tienes la palabra. A Seadet y todos los participantes, muy buenas tardes. Un gran abrazo desde Guatemala. Es para mí un gran honor y un gran gusto poder compartir con ustedes en esta tarde soleada desde el centro de América. No sé por qué, pero me puse muy nostálgico y casi triste hace un rato. No sé por qué. Estuve leyendo la historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y verdaderamente que es una lucha titánica de más de 150 años. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con los primeros auxilios a los migrantes? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver, pero ya llegaremos ahí cuando trate de responder una de las preguntas que se hicieron al final de la clase con el gran maestro Andrew Seeley. Algo que dijo Acedet al principio me hizo sonreír. Me dice, conferencias magistrales de 30 segundos nos encantan. Bueno, yo les voy a contar que yo pasé mucho tiempo, casi 20 años, haciendo mensajes de 30 segundos. No creo que hayan sido conferencias magistrales, pero eran comerciales de televisión. Y primero los hacía en inglés, después esto estaba yo viviendo en Nueva York, en donde he residido hasta hace 4 años. Y después descubrí esa mina de oro que también había descubierto Madison Street y Wall Street de Nueva York, que era el mercado hispano. Entonces me puse a hacer
comerciales. Esas eran las conferencias magistrales de 30 segundos en español. Bueno, eso fue una vida que fue económicamente muy productiva para mí. Pero llegó un momento muy especial que fue el 11 de septiembre del 2001. Yo estaba en Nueva York y ese día pues cambió la vida a millones de personas, yo diría miles, sino millones de personas. Una de las consecuencias de ese día es la creación del Departamento de Homeland Security, que vino a aglutinar varias de las entidades que tenían que supervisar la migración, ¿no? En el 2003 se acabó el famoso INS, Immigration Naturalization Service, y se crearon nuevas entidades que desde ese momento vienen a regir la entrada de migrantes, de refugiados a Estados Unidos, y que también han afectado la movilidad humana global. Bueno, les decía que yo me dedicaba a la publicidad en el 2001, cuando ocurren los famosos, infames incidentes del 11 de septiembre. Y en ese momento, en esos días, yo digo, bueno, yo creo que ya he vendido mi alma al diablo. Esto demuestra mi educación católica guatemalteca, ¿no? Esa expresión. Y entonces empiezo a buscar algo que me llene, no la bolsa, como lo hacía la publicidad, sino tal vez un poquito el alma, o ese pedacito que tal vez me quedaba, y yo diciendo, ojalá que quede algo para ver si la puedo recuperar. Y empecé a buscar, y no sé cómo, agarré la cámara de video. Yo que venía de una tradición de años de trabajar con equipos humanos muy grandes, con muchos presupuestos, con cámaras de cine de 35 milímetros, agarré una camarita de video y empecé a ir a las áreas donde habían migrantes guatemaltecos en Nueva York, en los estados circundantes, en las comunidades tan lejos como Florida, como Boston, y empecé a hacer pequeñas entrevistas con gente que acababa de llegar, que había estado ahí mucho tiempo, gente que trabajaba con los migrantes, y también en algunos casos tuve la oportunidad de entrevistar a aquellos que iban a ser deportados poco después. Esta experiencia, estas entrevistas las editaba en pequeños segmentos que yo llamé Voces del Silencio. El silencio es un tema que ahora, viendo hacia atrás de mi carrera, me doy cuenta que ha estado ahí presente. Que ha estado presente, que motivó la producción de esta película, El Silencio de Neto, que me lleva a mi niñez, donde lo que yo os digo que aprendí en Guatemala fue a quedarme callado. Y fue a través del cine que yo descubrí que no hay que quedarse callado y que tal vez tenía algo que decir. Bueno, esa es historia para otro día. Entonces, estas entrevistas yo las ponía en internet, en una página que se llamaba eso, Voces del Silencio, y empecé a sentirme un poco mejor. Así llegué al 2008. Al verano del 2008, cuando me entero de una redada de inmigración de ICE, el famoso Immigration Customs Enforcement de los Estados Unidos, en un pueblito llamado Postville, en Iowa. Y les voy a ser sincero, yo había estudiado en el medio, lo que los secciones como el Midwest, como el medio oeste, en Michigan.
Yo había estudiado ingeniería, eso es otra historia, yo soy ingeniero también. Pero nunca había ido a Iowa. Y al enterarme de esta redada y al enterarme de que de los 389 migrantes trabajadores que fueron arrestados esa mañana, a un costo de increíble de más de $2 millones, la mayoría eran guatemaltecos. Y esa información me motiva a ir a Iowa a ver qué es lo que había pasado, porque lo que leía yo sobre cómo se condujo esa redada, cómo se arrestó a las personas, cómo se les hizo un trato que aquellos que conocen las películas del Padrino sabrán de qué estoy hablando cuando digo, se les ofreció un trato que no podían rehusar. Las opciones eran bastante bien planeadas y maquiavélicas. Y la mayoría de esas personas pues optó por irse a la cárcel 5 meses y después ser deportados. Vamos a conocer a una de ellas, que es Mercedes Gómez. La vamos a conocer dentro de poco. Me fui a Iowa pensando, bueno, voy a hacer entrevistas a 3, 4, 5 personas, regreso a Nueva York, edito esas entrevistas y las subo a mi página y ya, next. Pero las historias que encontré ahí, la apertura de muchas personas para contarme sus historias, simplemente me transformó la vida, hizo que ese viaje de 4 días se convirtiera en un viaje de 2 semanas, hizo que lo que yo pensaba que iba a ser un viaje se convirtiera en 29 viajes en poco menos de 3 años a ese pueblito que yo no sabía que existía. Y también me hizo venir a Guatemala a seguirle la pista a muchos de los deportados 17 veces. Y en el transcurso de ese mismo tiempo, al final lo que resultó fue el primer documental, Abusados. Pero ahora voy a hacer una pausa y retrocedo a la primera vez que yo me encuentro cara a cara con los migrantes guatemaltecos. Y eso fue nada más y nada menos que en la costa sur de mi país natal, en los campos de algodón, en 1977. Muchos de ustedes imagino que no habían nacido, pero en ese año yo me voy de Nueva York a Guatemala porque había leído otra historia en la primera página del mismo periódico que leí la de Iowa en el 2008, en el New York Times, y también, incrédulo de lo que leía, me vine a Guatemala, filmé unas entrevistas y produje lo que se llama un documental que se llama El costo del algodón. Quiero que veamos un segmento de ese documental. Hacia Adet, podemos pasar a la cámara, como dicen en los juegos de pelota. Known for its Mayan ruins, colonial cities, and exotic landscape, this Central American country has quietly become the world's most successful producer of cotton. The farmers get essentially all of their information about pesticide usage from pesticide salespeople. I mean, it's clear that a person who's selling pesticides has some sort of vested interest in having the pesticides used as frequently as possible. There, in fact, is some sort of a need for the pesticides. I mean, especially in tropical areas, crops are hit by so many different kinds of herbivorous insects, and the destruction by insects tends to be large, and so one needs to have some sort of controlling device. The most obvious thing that the farmer can see is the effect that comes from spraying a chemical on the crop. The insects, in fact, die, and the damage is reduced on the crop. How much do you make a day? Poquito que ganábamos. Not much. 2 o 3 chocas. 50 to 75 cents. The Guatemalan poet Otto Rene Castillo
said that the workers of cotton have so many suns accumulated in their faces that with them 1,000 planets could be lit. Ok, gracias, Aseadet. El hombre que me dice que no gana mucho, 2 o 3 chocas, 50, 75 centavos de dólar, ¿no? En esa época el quetzal estaba. Yo continué hablando con él y le dije, pero ¿cómo es que entonces usted pasa todo lo que tiene que pasar durante el día, hace lo que hace bajo tan duras condiciones y por tan poco dinero? Y además no lo hacía él solo, sino tenía un grupo de niños que eran sus hijos y sobrinos, nietos, no sé. Y me dijo, de algo a nada hay mucha diferencia. De algo a nada hay mucha diferencia. Nunca se me olvidó eso. Y muchos años después, cuando llego a Postville, Iowa, y entrevisto a una mujer que me cuenta las condiciones horribles bajo las que trabaja en una planta destazadora de carne, las horas interminables que labora y lo que le pagan, claro que era mucho más que 2 o 3 chocas, pero que era verdaderamente para mí difícil de justificar. Le digo, pero usted, ¿por qué hace esto? Y como que le hubieran soplado en el oído, como que ese hombre de los campos de algodón de Guatemala le hubiera soplado en el oído, me dijo, de algo a nada hay mucha diferencia. Esa falta de opción es lo que había llevado a esa mujer, que también venía de Guatemala y que venía de las mismas áreas del altiplano guatemalteco, de donde el hombre del sombrero había ido a cortar algodón en 1978, 88, 98, 30 años antes. Ahora esa mujer se iba de esa área del altiplano, no a la costa a cortar algodón, ya no había algodón en esa época, sino se iba a Iowa a cortar carne. Entonces me doy cuenta de la transformación de la economía, pero de la persistencia de las desigualdades de la migración. Entonces, me dedico a continuar entrevistando, me dedico a tratar de entender ese fenómeno de migración que yo pues lo había experimentado en carne propia, aunque de una forma muy privilegiada. Yo había sido un, entre comillas, buen estudiante que tuvo el privilegio de optar a una beca y me la dieron, y con eso pude estudiar en una universidad en Estados Unidos una carrera de ingeniería y una carrera de letras. Entonces, a pesar de eso, desde ser migrante, yo no comprendía las leyes, yo no comprendía casi nada de la migración. Y el hacer esta película que se llama Abusados, con la USA mayúsculas, fue mi escuela de migración. Algunos de ustedes tal vez ya vieron el tráiler de esa película, pero yo quisiera que lo veamos juntos. Es un tráiler no tan corto como los normales, es un poquito más largo, porque en realidad que resume la película. Aseadet, ¿podemos ver Abusados? Claro que sí.
I'm Jeff Abbas. Thanks for joining me this morning for Roots in Americana Music on member-supported KPDL 89.1 Postville, community radio for the four-county area. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and During our May 12th operation at Agri-Processors in Postville, Iowa, ICE agents executed criminal and civil search warrants at the company, resulting in the arrest of 389 undocumented alien workers. Ya estaba lleno de migración adentro. Dijo otra amiga, vamos. Yo le contesté que no he hecho nada, ni he hecho daño a nadie, nomás trabajaba. Muchas mujeres estaban aterrorizadas y decían, ¿y ahora mis hijos? ¿Y ahora mis hijos? Ellas nomás estaban que sus hijos, porque muchas madres tenían a los niños con las niñeras. ICE is first and foremost a federal law enforcement agency. Our agents and officers perform the mission lawfully, professionally, and compassionately. Llegaron por el otro muchacho que era compañero de trabajo mío y lo sentaron de un jalón de pelo, lo sentaron de una vez al muchacho. Y vi cuando le pegaron, les pegaban a los que se huían y las mujeres nos gritaban. Y cuando una muchacha se quiso ver huido y se le zafó de las manos, una mujer de piel morena que dijo que era agente de migración le dijo, párate puta, párate perra, porque no puedes huirte y no tienes por qué huirte. Vi a la policía que estaba abajo, empezaron a maltratar y se reían de nosotros. ¿Qué decían? Ven, hijos de puta, cabrones, desgraciados, hoy ya les llevó la gran puta. Y no traten de huir, porque el que huye lo voy a agarrar a patadas, y si muere, que muere, y se va al hospital, que se vaya al hospital. Nos quitaron las botas de hule que cargábamos y nos pusieron una cadena aquí. Y nos pasaron la cadena por las chachas y nos pegaron las manos aquí. Después nos hincaron y nos amarraron unas cadenas. We got into the ambulance and we drove up to Agra. All of a sudden I see lines and rows of Hispanic workers on their knees like dogs, and they were just chained. And the environment was joking. It was kind of laughing. One of the ICE agents was making a joke out of how this individual had gotten hurt. They cuffed him, they put him on the cot, they put him in. 2 ICE agents jumped in the back with me. When I put the oxygen on, when I did the things that I was supposed to do, there were statements made like, why bother with that? And one of the ICE agents kept saying, hey, if he needs an IV, I can stick him with a needle. And he kept saying it over and over like I was going to let him do it. Extraordinary care was taken to determine if any of the arrestees were sole caregivers or raised other humanitarian concerns. Vi a mis amigos todos, desde el más grande hasta el más chico, llorar, porque sus padres estaban trabajando allí. ¿Y tú qué decías? Nomás pensar en mi mamá, sabía que ella se la llevaba. Mi mamá se quedó como en shock y dijo, yo no tengo a nadie, no tengo hijos ni nada, soy sola aquí. Detainees were questioned no less than 3 times about humanitarian issues such as child custody or serious medical concerns. Cuando la agarraron, una guatemalteca dijo que ella tenía hijos y el de inmigración dijo, te lo vamos a traer para que se vaya contigo. Y ella tuvo miedo que nos iba a agarrar y por eso dijo que no tenía nadie. And they know now that we are minors, pero no la sacan. ICE arranged to have DIHS professionals at the arrest site to immediately determine the needs of any and status of any children affected by the operation. Como era menor de edad, me fueron a meter donde estaban todas las que tenían hijos. Y luego, pues no sé qué, me fueron a traer, me encadenaron, me subieron a un bus y luego me llevaron hasta la estación en donde estaban, en Guarilo. Muy triste porque le quitaron uno su trabajo y su sustento de cada semana. Yo venía aquí a la iglesia caminando y me encontró un americano y me dice, ¿traes dinero para comer hoy? Le dije, no, le dije no. Ahorita no tengo cabeza para pensar en comer. Se veo las niñas así y saca su bolsa y me da $60. Yo lo que hice fue me agarré a llorar, dije, ay, me siento tan infeliz así que
como que si uno les diera lástima y me dijo, no, yo te ayudo porque yo puedo. Nomás lo pongo así y ya al rato da una luz verde. Y es que ya está cargada. Y ahorita que voy a estar teniendo dinero, no he trabajado desde que me agarraron del 12 de mayo, no he trabajado, pero ni siquiera un día. La iglesia nos está ayudando. Con toda la gente que está donando dinero nos están ayudando. Nos dan cobija, nos dan comida, nos dan de todo. These people that were here, they were wonderful workers. All they wanted, the same thing in life you and I wanted, was a better life. And the little kids here are U.S. citizens. What's going to happen? Just all this torment. Devastation and fear. That's what you could call Postville. Devastation and fear. Postville was an experiment designed to instill fear among the country's immigrant population. It was supposed to be a pilot operation to serve as the model for future raids. Adios, mis amigos, Jesus Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All it'll call you will be deported. What the feds did not take into account was how the town's people, the workers, and the world would react. ICE should direct its enforcement resources toward investigations of high-level threats to national security and employers that deliberately violate the law, not workers who are merely trying to feed their families and who contribute to the U.S. economy and to our social fabric. Our government has left a humanitarian crisis for Sister Mary Macaulay and her good neighbors to cure. I call on all to contribute to St. Bridget's Church and on the federal government to respond with aid that guarantees survival for their schools, businesses, and institutions. It is time for America to adopt Postville. I want to assure you, we will continue to stand with you, work with you, and pray with you. We will continue to challenge the employers who exploit you. We will continue to challenge our legislators. We will continue to challenge one another until that day comes when we will be able to rise to new life. It is at that point that together we will stand and proclaim, "Blessed are you, blessed is our God." This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. La experiencia de Postville no terminó ahí, no terminó con la producción del documental. Veremos adelante cuál fue la continuación. Pero quiero decirles un par de cosas que aprendí yo con esta experiencia. Una fue que había un segmento de la población en Estados Unidos de gran compasión y de gran solidaridad con los migrantes. Muchos reconocían los orígenes migrantes de sus propias familias o de sus propias nacionalidades o etnias. Y había un segmento fuerte de la población que reconocía en estos migrantes no al extraño, o mejor dicho, sí, al extraño, pero basados en convicciones morales, religiosas, éticas, hacían lo que muchas religiones mandan, que es darle la bienvenida al extranjero.
y con este acto de abrirle los brazos y darle la bienvenida, dignificaban al que llegaba de fuera. Al mismo tiempo que era un acto muy concreto de solidaridad y de justicia social. Hay una frase que dice la mujer que trabaja en el restaurante, dice, esta gente estaba aquí trabajando, tratando de darle una mejor vida a sus hijos. ¿Y qué va a pasar? Estos niños son ciudadanos norteamericanos. Estos niños son ciudadanos norteamericanos. Recordemos esto cuando veamos abrazos, porque ahí veremos parte de lo que sucede cuando las familias se convierten en familias transnacionales y ya se empiezan a crear núcleos que son lo que se llama familias mixtas, donde al menos un miembro, un padre, una madre es un migrante sin autorización, pero el resto o parte de la familia son ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos de la ley. Y finalmente, otro de los grandes lecciones para mí fue la fuerza de la necesidad, ¿no? De algo a nada hay mucha diferencia, pero también la fe ciega de estos migrantes, que es interesante que se encuentra con la fe de muchos de los que les dan la bienvenida, que los apoyan en este momento tan crítico de su vida. Ese tipo de reacción, a ver si nos da tiempo a unirlo con lo que está sucediendo hoy día en las calles de muchas ciudades en Estados Unidos, que son las protestas por las injusticias y las desigualdades raciales a partir de los asesinatos de personas, de hombres, bueno, mujeres también, afroamericanas, y que ha sido parte de la experiencia de muchos, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos estos últimos meses. Bueno, una persona que yo conocí en estos viajes fue Mercedes Gómez. Mercedes Gómez fue una de las personas que fue arrestada, que a pesar de haber tenido una carta debajo de la manga que se podía haber sacado, que era el que ella tenía un hijo menor de edad en la escuela, tuvo miedo y negó ser madre. Dijo, estoy sola. Y eso la marcó, la hizo que se fuera a la cárcel 5 meses y después de eso fue deportada. Podemos ver la historia de Mercedes hacia adentro. Sí, me preguntaron si tenía hijos. Yo les dije que no. Tenía miedo de que migración lo fuera a traer también y lo agarrara. Decía, no tenga pena, mamá, me decía, todo va a salir bien. Y si se va para Guatemala, pues está bien. Pero yo me sentí muy triste porque no lo quería dejar.
pero pasó el tiempo y todo, y él me decía, mamá, no se sienta triste, todo va a salir bien. A diferencia de otros migrantes deportados después de la redada de Postville, Mercedes nunca volvió a intentar regresar a Estados Unidos. Y actualmente continúa viviendo en el mismo lugar donde estuvo. Es admirable que entre las cosas que esta mujer ha hecho, es la única que se opuso a ser extorsionada. Cuando su hijo todavía estaba en Estados Unidos, había gente que trataba de extorsionarla con amenazas de que iban a notificarle a la policía de migración en Estados Unidos que su hijo estaba allá, y con otras cosas. Ya jamás cedió, jamás les dio un solo centavo. Tiene la suerte de que todos sus hermanos están en Estados Unidos y la han apoyado un poco. Hablamos de que yo me encuentro con la solidaridad de miembros de la comunidad en Estados Unidos, en estos pueblos como Postville. Y el resultado lo vamos a ver en este segmento que se llama La Vuelta en U. No solamente eran personas individuales quienes reaccionaron ante las injusticias de la forma en que se condujo la redada del 2008 en Postville, sino también algunas autoridades estatales, específicamente el fiscal general de Iowa, que había estado antes de la redada haciendo una investigación sobre violaciones de derechos laborales de menores. Violaciones de derechos laborales de menores. Habían encontrado que en este rastro habían no solamente inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos y por lo tanto sin permiso de trabajo, sino que también habían menores de edad, niños, ¿no? Y esta investigación tuvo que detenerse por la redada. Cuando ya se calmó el agua después de unos meses, el fiscal concluyó la investigación y le levantó cargos a la planta, al dueño y a los gerentes de ese rastro. Pero había lo que se llama una limitación en el estatuto. Los crímenes expiraban en 12 meses, por lo tanto, apresuraron a hacer oficial los cargos y trataron de conseguir testigos en el pueblo. Algunos habían quedado, pero había también otros que habían sido deportados, incluyendo varios menores de edad. Esos menores de edad no debían haber sido deportados, porque al ser menores de edad debían haber sido tratados, manejados por un departamento diferente al de ICE, ¿no? Sin embargo, cuando se descubrió que varios de ellos eran menores, se procedió a deportarlos casi de un día para el siguiente. A mí me contactó la oficina del fiscal de Iowa porque no podían encontrar a 4 chicos que habían sido deportados y que querían ellos llevarlos a que fueran testigos en un juicio contra el gerente general de la planta por violaciones de derechos laborales de menores. Aquí parece que ha llegado una menor. Hola, salude. Hay 338 personas. Hola. Ok.
Un besito. Entonces, me dijeron, usted nos puede ayudar a encontrar a esos chicos que no los podemos localizar. Y yo pues había estado en varias de las aldeas de donde venían y conocía a algunas personas. Es más, conocía a uno de ellos y a través de estas conexiones pude encontrarlos, pude conectarlos con la Fiscalía de Iowa y le hicieron la oferta a estos chicos de que si ellos accedían, mejor dicho, si ellos con el permiso de sus padres, porque eran menores algunos todavía, accedían a regresar a Iowa a testificar, la Fiscalía les pagaría el viaje, les ayudaría durante su estadía y podrían testificar en una corte sobre lo que habían experimentado. No solamente encontré a los 4 que buscaban, sino encontramos a 3 más y al final 7 de ellos regresaron a Iowa. Como uno de ellos todavía era menor de edad, me pidieron que los acompañara porque migración no les daba permiso, no le daba permiso a este menor para que viajara solo. Entonces, así fue como yo pude documentar esa transición y con el apoyo de la comunidad levantamos fondos para contratar a una abogada para que llevara sus casos, ya no por violaciones de derechos laborales, sino por ciertos abusos, ciertos crímenes violentos a que estos chicos, al igual que otras mujeres, habían sido sometidos durante su estadía como trabajadores en la planta. Estos crímenes específicos de abuso son la base para solicitar una visa especial que se llama la visa U, que es parte de una ley que protege a los derechos de las mujeres en casos de abuso. Veamos hacia adelante, por favor, la vuelta en U, que es de lo que estamos hablando ahora. I was in my class in kindergarten. My teacher turned on the TV and I saw the buses and the men that were getting carried out with chains. Around 10 o'clock this morning, immigration agents surrounded the agri-processors plant in Postville. At least 300 workers remain in federal custody tonight. Y entonces se acercó mi marido y me dijo, no, me dijo, ya nos tienen, me dijo, nomás diga la verdad. Y solo eso me dijo, ya no lo vi más. A mí me pusieron un brazalete, a mis hijos no, entonces no podía hacer nada. Nosotros abríamos la refri y no teníamos nada. Sinceramente ya había perdido la ilusión y ya mis sueños de que un día regresara yo a Estados Unidos ya se había terminado. So many people across the nation have joined us to help the people in Postville. Just this feeling that welled up that said, Perio, you have to go to Postville. Como otra familia para nosotros. Nos ayudaron a pagar renta, nos ayudaron a pagar biles. I ended up representing way over 100 clients pro bono. What has happened to you is a crime in this country. If you help the investigators, they can protect you. A victim is someone that we fight for regardless of why they're here. This case is about the children. Bottom line, that's what this case was about. Porque es romper con el silencio que es el que le da el poder a los abusivos. Y ustedes al hablar le quitan ese poder. This is going to be quite a ride, and it was. We got 3 visas approved. States like Iowa won't tolerate abusive workers, regardless of their legal status. Puedes estar sufriendo y sufriendo, no saber qué va a pasar. Todo empezó como a alumbrarse y a ver el futuro más bueno.
Disculpas porque no pude encontrar la versión con subtítulos en español de este tráiler. Pero lo que yo vi es parte de lo que Andrew Seeley mencionaba en su plática. Dice, los Estados Unidos es un país imperfecto, pero perfectible. Bueno, yo ampliaría esto a decir, los seres humanos somos una especie bastante imperfecta, pero tal vez un poco perfectible. Hablando de la perfectibilidad o de la búsqueda de mejorar de ese país que había tratado tan mal a los migrantes en la redada, pues vimos que hay leyes y hay cortes y hay personas que para quienes la justicia social y la justicia son importantes. Es interesante que en ese juicio la fiscalía no pudo probar que el dueño de la fábrica era culpable. La fiscalía perdió el caso. Perdió el caso porque los estatutos, las leyes eran muy estrictas. Había que probar dos cosas en esa época. Que había intencionalidad de parte del dueño, del gerente general, que fue el único que fue a juicio, y había que probar conocimiento. Había que probar que él sabía que estos chicos eran menores de edad mientras trabajaban en su fábrica, lo cual la defensa fue muy hábil y logró sembrar la duda en el jurado y por lo tanto no fue encontrado culpable. Algo muy importante es que los estatutos de derechos laborales de menores en Iowa cambiaron a raíz de ese juicio. Hoy día no hace falta probar que el encargado de un negocio como ese sabe que las personas son menores y que están haciendo un trabajo que no debían hacer. Basta con que exista el caso para que ya sean responsables. Y es decir, que no hace falta que sepan. Y el hecho de que ya estén ahí es suficiente. Las penalidades, las multas anteriormente eran de $100 por violación. Es decir, si un chico trabajaba un día en esa fábrica, eso contaba como una violación y era penado por $100. Hoy día son $10,000 por cada falta. Eso es lo positivo. Lo triste es que el número de inspectores de trabajo en Iowa no ha aumentado. Por lo tanto, es tan difícil ahora como antes encontrar estos casos, ¿no? Bueno, pero lo importante es que esta abogada, al final de todo, consiguió no solamente las 3 visas que nos muestra ahí, consiguió 176 visas para personas que habían sido víctimas de crímenes de abuso en esa planta. Hace más o menos 3 meses, la primera persona, esa visa U le da a uno derecho a trabajar, le da un sendero hacia la residencia permanente, la cual pueden solicitar 3 años después de haber conseguido la visa y 4 años después de tener la visa, pueden solicitar la ciudadanía. Hace más o menos 3 meses, la primera persona de todas las 170 y pico que obtuvieron la visa U, adquirió su ciudadanía de Estados Unidos. Es decir, que esa persona va a votar en las próximas elecciones de noviembre. Igual que los hijos de muchos de estos migrantes. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Todo este contacto
cara a cara con los migrantes a través de muchos años. Ya van 12 años de la infame redada de Postville. Pues me ha convencido de que para poder iniciar cualquier labor de primeros auxilios, de trabajo en salud mental con migrantes, hace falta ese contacto de uno a uno. Hace falta esa transformación personal, al menos en mi caso. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, yo les iba a mostrar Mercedes, es cortito, son como 2 minutos. Veamos a Mercedes Gómez 10 años después de la redada de Iowa. Yo quisiera hacer una propuesta. Nos quedan más o menos 30 minutos, pero la verdad es que nos comimos 10 minutos con la ponencia anterior. Entonces, quisiera preguntarles a las personas si no hay ningún problema en que terminemos por única vez, un poquito más tarde, 10 minutos. Estoy muy segura de que muchas van a decir que sí. Pero bueno, como hacer el énfasis para poder reponer el tiempo que nos toca ya. Ya aquí, ya el público está perfecto. Bueno, nada más quería hacer esa confirmación. Pongo el... Bueno, totalmente de acuerdo. Entonces veamos a Mercedes 10 años después. Son 10 años. Sí, 10 años de pobreza que tenemos acá en Guatemala. Y póngale, quisimos mejorar, pero en lugar de mejorar, pues empeoramos más la situación porque ve que nos venimos con deudas y ya lo mismo otra vez. Entonces, créame que para mí es un poco triste recordar todo esto. Sí. Mi hermano que se llama Alfredo fue el único que se salvó, por decirlo así. Dice que a él le avisaron, dice que le dijeron, salgan porque viene la migra. Y él dice que dijo, mi hermana, yo regreso por mi hermana. No, ya no hay tiempo para que regreses por tu hermana. Y salió. Pues la grande dice que cuando ella supo y todo lo que fueron los 5 meses, ella decía, ¿qué estará pasando a mi mamá? Ella sufrió mucho, ella lloraba porque ella quería hablar conmigo y no podíamos hablar. Y igual yo sufría mucho allá, pues decía yo, ¿qué van a comer mis hijos si yo mantengo a mis papás y a mis hijos? Y mire que fue duro, fue tan difícil. Sí. Entonces a todo esto pues sí me ha dado una como decepción y digo yo, no siquiera pudiera viajar porque la vida aquí está tan difícil. Y cada poco asaltan los buses. Entonces póngale que uno aquí se arriesga mucho, sí, hasta de perder la vida. Sí. ¿Y qué quiere que sepan allá ahora? Lo que quiero que sepan es que le den en primera parte, que le den gracias a Dios por la oportunidad que Dios les dio de estar allá. En segundo lugar, pues que aprovechen la vida, porque ellos tienen una vida excelente, que nosotros quisiéramos tener, pero lamentablemente nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y les mando un saludo a todos, a los que me puedan ver. ¿Y qué quiere que le manden? Y nomás les digo que me manden una visa para que pueda viajar y estar junto con ellos allá. A mí me parece maravilloso que esta mujer que durante 10 años ha sobrevivido, pueda todavía sonreír, enviarle buenos deseos a la gente que sí tuvo esas visas y a los parientes. Es interesante, la visa U no solamente es para la víctima directa, sino que es también para sus familiares inmediatos. Si alguien es víctima de un crimen de abuso, un crimen violento, y logra probarlo, tiene que colaborar con las autoridades, al menos en investigar el crimen, y se tiene que certificar que sí hubo un daño
físico o psicológico profundo, ¿no? En el caso de Postville fue fascinante porque no había mucha gente, había uno o dos que habían perdido un dedo, que habían perdido un brazo. La mayoría no tenían cicatrices físicas, pero a través de un grupo de psicólogos forenses se pudo certificar el trauma. Y esto fue la prueba de que había habido un crimen de violencia. Pero, repito, no es solamente para la víctima directa, sino que puede ser para el esposo o esposa, para los hijos menores de 21 años que son solteros y para los padres. Por lo tanto, en el caso de Jimmy Gómez, el que dice, ya mis sueños de volver a Estados Unidos se habían acabado, él pudo extender el beneficio de su visa U a su padre, a su madre, a su hermanita, a un hermano, a su esposa y a 2 hijos. Es decir, que Jimmy se convirtió en 8 personas, ¿no? Pero es admirable que Mercedes pueda sonreír y pueda continuar luchando por una vida más o menos digna en circunstancias de tan gran reto. Este pequeño video de su mensaje lo mostramos en la conmemoración del 10º aniversario en Postville hace 2 años, que ahora parecen 2 siglos, ¿no? Porque la gente se volvió a reunir para reiterar su compromiso por buscar unas soluciones duraderas al tema interminable de la migración. Pero veamos ahora migrantes que han sido deportados. Yo aquí los llamo deportados, retornados, porque es un gran debate entre las organizaciones internacionales. Como muchas veces se quiere maquillar la realidad, se llaman no deportados, sino oficialmente se llaman retornados o repatriados. Bueno, pues yo creo que hay que llamar a las cosas como son y yo los llamo deportados. Veamos algunos ejemplos de deportados guatemaltecos de los últimos 3 años. ¿Podemos ver a Cedet? Adios, mis amigos, ese Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. Oh, and they'll call you deportee. Sí, tengo 1 año y medio de haber llegado aquí otra vez. Pues ahorita vivo con mi mamá actualmente, porque pues todavía no he podido tener una casa propia. Que el simple hecho de que allá ya no estás trabajando solo para sobrevivir, sino que puedes prosperar y aquí pues ganas apenas para poder sobrevivir. Con mucho gusto regresaría. Y que me gustaría que mi país cambiara, pero pues parece que nunca va a cambiar. Todos vienen con las tristezas de sus familias y en lo personal a mí es lo más, ¿cómo se llama? Es lo más doloroso. Dejar tu familia, tus niños, oír una llamada que te dicen, ¿sabes qué? Tuve que llevar a los niños al psicólogo porque andan mal. Que muchas veces mis noches son negras, ¿me entiendes? Y oscuras y solas. Y con la única persona que yo tengo para desahogarme es, ¿cómo se llama? A mí mismo y a Dios, que es el que me oye todos los días. Y gracias por dejarme desahogar, que muchas veces a mí me hace falta. I got back to Guatemala on the 22nd of July, and since that date, I'm trying to get a job, and I can. It's actually really hard to get a job here in Guatemala. I don't like to be here. It's hard to be here, pero at the same time, I'm glad I'm here. I'm hoping to get a good job, and I'm hoping that we can do something. And for all these people that are being deported,
It's hard, it's not easy. Y yo en Estados Unidos estudié el grado 12 y como me deportaron no pude traerme un certificado, no pude traerme un papel, no pude traerme nada. Aquí en Guatemala todavía no hay lo que se llama equivalencias para poder decirme en qué lugar he quedado, en qué escuela estoy o qué grado puedo seguir o qué carrera puedo continuar. Estar en Guatemala es bendición, amo Guatemala, es mi país, me siento bien, pero como vuelvo a repetir, agarrar un trabajo no es fácil. He intentado aplicar en diferentes lugares, he intentado muchas cosas. Yo creo que sí hay posibilidades. And I'm calling out those people that have the power to do something. Please do something for us. No nos dejen afuera. Do not leave us out. We deserve a chance. Please give us a chance. Solo me mandaron un diseño y yo lo copié y lo diseñé y me lo fabriqué. Porque ellos me han ayudado con un capital semilla que me ha ayudado bastante a seguir adelante aquí en Guatemala y gracias a ellos ahorita estoy más que orgulloso de mi trabajo. I do these shoes. This is my job. Aquí vemos a los deportados luchando con algunos apoyos, con algunos programas de inclusión y de reinserción a su sociedad, a su país. Desafortunadamente, en estos días de pandemia, esos grupos que vimos que estaban recibiendo a los migrantes a su llegada en el aeropuerto no están, porque los protocolos de salud son tales que no se puede tener este contacto directo. El número de... Los aeropuertos han estado cerrados en Honduras, El Salvador, Guatemala. Sin embargo, los vuelos con deportados han continuado. Bajaron bastante en mayo, junio. En julio empezaron a subir. En mayo y junio también se logró en Guatemala que no vinieran más de 50 por vuelo. Generalmente eran de 100 a 115. Tristemente, en este último mes de agosto ha subido a un promedio de 99 personas por vuelo, incluyendo también muchos niños no acompañados. Bueno, estas iniciativas de Capital Semilla, estas iniciativas de entrenamiento a aquellos que saben inglés pero que no tienen habilidades con la computadora, son de las iniciativas que han apoyado a algunos. El flujo de migrantes deportados era tan grande que apenas se podía captar un pequeño % de los retornados. Hoy día la situación es bastante difícil, ya que aún los albergues como la Casa del Migrante, tanto en Guatemala como en El Salvador, a donde podían estos migrantes retornados ir y pasar un par de noches antes de reubicarse y de emprender el camino hacia sus comunidades rurales, están cerradas. Entonces, los retos son muy grandes. Yo creo que Tony, el que dice, gracias por dejarme desahogarme, nos da una pauta de algo que para mí es muy importante en el apoyo de primeros auxilios a los migrantes, en un pequeño gesto de escuchar las historias de estos migrantes. Creo que estamos ejerciendo no solamente la solidaridad, sino que en este hecho de ponerles atención de corazón y de mente, estamos haciendo un pequeño acto de justicia social. Para terminar, espero que no los haya aburrido mucho. Quisiera ver algo que yo he propuesto como una alternativa
a la creación de políticas aislacionistas y nacionalistas y a la creación de los muros. Esto se llama, es un documental que se llama Abrazos, y vamos a ver una versión resumida de la película completa. Solo tú eres grande para nosotros, Señor. Tú eres que nos das de noche, tú eres que nos das de día, tú eres que nos das de todo, Padre Santo. Dios, Padre Celestial, te pido, Señor, en esta hora, en esta mañana, que tú escuches nuestras oraciones aquí, Padre, por todo. Gracias en esta mañana por esta preciosa hora. Gracias, abuelas y abuelos, por su conocimiento, por su sabiduría. Mila wachte tot taat, en met de whisky, familie, familie de Estados Unidos, escribe ahí. Que escuche nuestras oraciones aquí, Padre, por todos que estamos aquí pidiendo por nuestros nietos. Hace como 16 años que no viste mi hijo Luis, casi ya 16 años, ya hace mucho tiempo. Cuando se fueron mis hijos, me sentí preocupado, penosa. Esta es la tristeza para mí. Al ver mis 4 varones ahora que están allá en los estados, con sus esposos, con sus hijitos, pero afuera del país. Es muy difícil estar lejos de la familia por mucho tiempo, quizá 15, 16 años, estar lejos de sus papás de uno no es fácil. Siempre en tu corazón está en que no lo puedes hablar a ver tus papás, no lo puedes visitar, decir cómo estás o cómo amaneciste, todo eso siempre es, aunque se puede hacer por teléfono, pero no es igual. Yo soy Brandon Eliazar. Hace 14 años que no veo a mis papás. No sé por qué no la trajo mi hijo cuando era chiquita. Me duele mucho, me ha enfermado mucho por él, porque me hace falta. Antes cada vez que yo le hablaba nomás se ponía a llorar. Dice, yo no tengo mamá, me decía. ¿Cómo no, mi hijo? Yo soy tu mamá. Yo le platicaba, ¿por qué la dejé a mi hijo? Porque éramos pobres, no teníamos nada. ¿Por qué no me llevaron? Dice. Le digo, porque para pasarte en desierto es duro. Caminando se fueron, pues, y fueron... No me recuerdo si ellos llegaron a los 15 días o... Ay, Dios, más ¿no? tal vez llegaron como unos 40 días. Puede morir, dije, me dio miedo. Como casi era chiquito, pues, estaba mamando. No tenemos papeles para ir y regresar. Y es por eso hemos, tal vez no abandonado la familia, pero siempre hablamos por teléfono, mandarle un dinerito, pero darle un abrazo es lo que extrañamos, es lo que anhelamos. Pero hasta hoy en día no sé cuándo habrá esa oportunidad para abrazar a la familia. Saliendo de la puerta de mi casa no sé qué vaya a pasar allá afuera. ¿Regreso con mis hijos o no regreso? ¿Regreso con mi esposa o no regreso? O sea, ese es el miedo que se vive aquí. No sabes si regresas. Aquí estoy, aunque pase necesidades, aunque me tenga que esconder mientras que estoy con ellos.
todo por ellos lo hago, porque ellos merecen estar aquí. Tal vez yo no, pero ellos sí. I felt a strong sense of guilt, and I was really struck by the injustice of that. And I remember the thought coming to me at that moment. The thought was, you know what, the parents can't go, but most of their children are US born citizens, and they have the same rights and freedoms that I do. Before I went to Guatemala, I didn't believe I had a brother. Now I believe them that I had a brother with nice and kindness. Ellos los dos con el Brando se dieron cuenta que son hermanos. Ahora sí, ya vi a mi hermano con mis propios ojos y ya toqué y ya le platiqué. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué estamos separados? My mom and my dad, they wanted us to go to Guatemala to see how they lived their lives, how they woke up every day, how they ate, how they did stuff around the house. It was hard. I just wish there was a door that you could just go through and back all the time.
Me quedé hablando solo porque me había puesto la mordaza y me había borrado. Llegamos a lo que espero sea el final de mi intervención. Solo quiero hacerlo apuntando a esa frase al final que dice, dedicado a los 4.5 millones de niños estadounidenses que tienen al menos un padre indocumentado. Esos 4.5 millones, probablemente más hoy, son los votantes del futuro, son los ciudadanos puentes, esos que destruirán cualquier muro físico o emocional que se quiera construir y a quienes yo creo que debemos apoyar y ayudarlos a que sean verdaderos embajadores biculturales, binacionales, porque no solamente porque son niños, son el futuro, sino porque tienen esta doble nacionalidad y esperamos poder crear en ellos una conciencia de su identidad y de lo importante de la cultura de sus padres y sobre todo de sus abuelos. En la cultura maya muy bien sabemos lo importante que son los abuelos. Y hablando de la cultura maya, yo solo quiero terminar con esa frase del Popol Vuh que dice que no seamos muchos, que no seamos varios, que seamos uno y que nadie se quede atrás. Así que muchas gracias. Voy a poner en el chat la dirección de donde pueden ver las películas, de donde pueden recomendárselas a otros. Y también un pequeño comercial. Si alguien quiere en el futuro que yo hable en sus universidades, en sus organizaciones, me pueden escribir a mi correo luisargueta.com. Le doy la palabra a todos. Y muchas gracias. Yo tengo una frase, Luis, y el problema es de que le ofrezcas algo a las personas, es que a veces aceptan, ¿eh? Entonces espera cientos de invitaciones, de charlas por acá, están preguntando la forma de contactarte. Muchísimas gracias por la preciosa sesión de hoy, pues definitivamente es gran parte de mover conciencias y de plantearnos nuestras múltiples realidades. Como les prometí, hay algunas personas que ya habían levantado la manita. Tengo en primer lugar a Flor Montero. Flor, ¿quieres abrir micrófono o leo tu pregunta? Y también tengo levantada la mano de Charlie Suárez. Entonces, bueno, Charlie, te voy a abrir el micrófono. Recuerden, la bajó Charlie. No se animan. Ahora que les estoy dando la palabra, nadie se anima. ¿Qué pasa? Juan Manuel Peña. Entonces, te voy a dar... aquí hay 3, ya. Juan Manuel Peña, Bruce y Julio César. Son las manitas que tengo prendida. Juan Manuel, ya tienes abierto el micrófono. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Luis. Manuel, pues primero, bueno, la verdad es que muy emocionante ver todo el trabajo que has hecho y pues con este tiempo que tenemos corto, la pregunta sería, en el tema de la discriminación y todo lo que se vive o lo que viven las personas allá en Estados Unidos, la propia discriminación de la gente latina que ha logrado obtener ya una ciudadanía hacia también los propios migrantes. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es parte de nuestra egoísta naturaleza humana y también es parte de ciertos procesos que nos han dividido y pensar que somos diferentes de los otros y que por pequeñas ventajas, ya sea administrativas o de origen nacional o de situación económica, somos mejores que los demás. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que somos una especie
perfectible y que debemos luchar contra ese racismo que todos creo que llevamos dentro. Y tenemos que hacer conciencia de las historias y de la historia con H mayúscula de nuestros países. A propósito de esto, quiero mencionar un libro que se llama This Land is Our Land, esta tierra es nuestra tierra, que es el mismo nombre de la canción que aparece en Abusados y que aparece al final de Abrazos. Es un libro de un profesor de la Universidad de Nueva York, de NYU, que se llama This Land is Our Land, Mehta, M-E-H-T-A. Su primer nombre es con S. Él cuenta una anécdota que a mí me parece fascinante, que su abuelo, ellos vienen de India, estaba un día en un parque en Londres y llegó un londinense, me imagino que llevaba bombín y bastón o paraguas, y que le dijo, ¿y usted por qué no se regresa de donde vino, ¿no? Algo que hemos escuchado mucho en Estados Unidos. Y el señor, el abuelo de Mehta, el profesor de NYU, le dijo, nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Nosotros somos los cobradores. Entonces es una frase muy simple, pero muy interesante. Esas relaciones históricas, esas relaciones de imperio a colonia, esas relaciones de explotación y de extracción de materiales primas, es lo que tenemos que recordar y transmitir también a las nuevas generaciones para darnos cuenta que los privilegios, aunque son falsos, nos hacen a veces pensar que somos mejores que otros. Muchas gracias, Luis. Flor, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Y la cámara ya pasó. Y gracias. Luis, antes que nada, nos dejas a todos súper conmovidos. Muchísimas gracias por tu trabajo. Y la pregunta es como muy filosófica quizá, pero ¿qué es lo que hace que tú y qué es lo que hace que cualquier ser humano ante el dolor, pues hay unos, ¿verdad?, que se cierran y se vuelven más crueles, pero hay otros que se vuelven valientes y abren el corazón a la compasión? En tu caso, ¿qué fue lo que hizo esa diferencia? No sé si sé qué fue, pero el darme cuenta en un momento de que esa incógnita del universo que me dice, ¿por qué es que yo estoy aquí y tú ahí? ¿Y por qué no es al revés? Entonces, darse cuenta de que hay una conexión muy elemental y de que los astros se alinearon de una forma para que estuviésemos uno enfrente del otro, pero en lugares opuestos, y que en realidad no hay explicación y no hay diferencia, y de que el que tú me cuentes a mí tu historia es para mí un gran privilegio y es una gran responsabilidad de yo poder transmitírsela a otros. No sé si es una buena explicación, pero... Gracias, Luis. Gracias, Flor, por la pregunta. Bruce, ¿puedes abrir el micrófono y te preparas, Julio César? Sí, hola, buenas tardes. Es un gusto, Luis. Yo lo que quiero es, pues, agradecerte. Yo soy guatemalteco también y reconozco la importancia que tiene las imágenes, ¿verdad? Somos un pueblo, como bien dijiste, muy silenciado, muy callado y que aún no ha podido hablar para sanar sus heridas. Entonces, materiales como este que has hecho, de verdad que contribuyen mucho a acercarnos, a entendernos y a vernos desde la perspectiva del otro. Eso quería decirte. Muchas gracias. Bruce, muchas gracias. Has hablado claro y contundente, sí. Somos un país muy silenciado. Y como dice el tío Ernesto en El Silencio de Ernesto, cuando hay que hablar, hay que hablar. Y les digo que para mí fue muy difícil
romper ese silencio, y que lo hice con mi película El silencio de Neto sobre la historia de Guatemala. Y al llegar a Estados Unidos, llegó un momento en que también dije, ya no puedo yo ser víctima de estas tendencias que están tratando de callarnos y de silenciar nuestras opiniones y nuestras reacciones a las injusticias que vemos. Quiero hacer una pequeña conexión con las protestas en las calles de las ciudades de Estados Unidos que están ocurriendo ahora. Hay muchas gentes que dicen que tiene mucho que ver con las protestas raciales del 68, por ejemplo, en que hubo también este tipo de protesta violenta, pero la reacción va mucho más allá. La historia de los derechos civiles en Estados Unidos se remonta al principio del siglo XX, por primera vez ahora estamos viendo que hay una solidaridad entre personas afroamericanas, blancas, de diferentes colores, y que los migrantes tienen un papel importante que jugar en estas protestas. Como decía Nicole, creo que era, la memoria como resistencia. Es importante que enseñemos nuestras historias a las generaciones que vienen y que no nos quedemos callados. Muchas gracias, Luis. Julio César, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? ¿Listo? Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. Perfecto. Bueno, yo soy Julio César Chávez, soy de la ciudad de Querétaro y mi pregunta es referente a la discriminación y segregación de grupos migrantes. ¿Considera que los grupos dedicados a los migrantes, los que estamos actualmente aquí en México, podríamos unirnos para crear, implementar y o desarrollar un programa de política pública que pueda incluirse dentro de la agenda pública, ya sea actual o del gobierno que viene? Espero que sí. Y yo instaría a todos a tratar de formar alianzas y de formar grupos y de promover un entendimiento básico y uniforme. Y que empecemos a ver a los migrantes no como un extranjero que viene a amenazarnos, sino que un hermano que viene a cooperar con nosotros. Es una tarea titánica, es una tarea muy grande, pero yo en lo que pueda los conmino a todos a que tratemos de hacerlo, no solo en grupos, sino con nosotros mismos a diario. No es fácil, pero hay que hacerlo. Efectivamente. Muchas gracias. A ti, Julio. Luis, ¿te parece que recogemos un par de intervenciones más? Y pues tristemente vamos a tener que ir cerrando la sesión porque ya vamos, ahora sí ya son 7:09 acá en México, entonces, bueno, Claudia, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Y se prepara Juan. Juan, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Listo. Gracias. Hola, muy buenas tardes, Luis. Mi nombre es Juan Fernando Rocha Mier. Estoy aquí en la Sierra Gorda de Querétaro. Y nosotros principalmente llevamos 10 años dedicándonos a buscar gente desaparecida allá en la frontera. Pero también tenemos una caravana de migrantes por todas las extorsiones que sufren ellos, los migrantes que vienen de Estados Unidos en diciembre a visitar a sus familias a México. Primero, pues por las autoridades aduanales, segundo, por los grupos delictivos en la frontera y por todas las policías estatales, municipales. ¿Cómo podemos parar esta ola de violencia en nuestro país hacia los migrantes? ¿Cómo podemos ser solidarios y alzar la voz ante tantas desapariciones y ante tanto derramamiento de sangre y dolor
en nuestro país, en México, tanto para el paso de migrantes centroamericanos como para migrantes que desafortunadamente vienen de Estados Unidos a pasar las fiestas con sus familias y son desaparecidos. Muchas gracias. Qué difícil me la pones, Juan. Yo creo que ese es un trabajo que debe realizarse a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de leyes, a nivel de manifestaciones, a nivel de visibilización de esos actos de violencia. Yo quisiera tener una bolita de cristal y poder darte una solución puntual y funcional. Desafortunadamente no la tengo. Gracias, Luis. Bueno, una última pregunta que nos llegó por escrito y si nos permites te las vamos a compartir después para ver qué podemos hacer en un remake al respecto. Si has documentalizado la percepción o sentir de las personas migrantes centroamericanas sobre México, sobre los mexicanos, ¿cuál sería el título de ese posible documental? Otra vez, por favor. Que si has documentalizado la percepción o sentir de las personas migrantes centroamericanas sobre México o los mexicanos, ¿cuál sería el título de ese posible documental? Creo que ya lo hicieron, pero sería Las Patronas. Good Boys, dice Roberto por acá. Para terminar, les voy a contar la historia de María Guadalupe. Y que para mí María Guadalupe encarna los lazos entre Guatemala y México que debemos recordar. María Guadalupe en 1985 nace en un campamento de refugiados de la Guerra Civil de Guatemala en Chiapas. Sus padres han huido de la guerra y ella nace en Chiapas. Al terminar la guerra, al firmarse los acuerdos de paz, regresan y ella se da cuenta que es la mayor de varias niñas y que el padre se ha ido, no sé si muere, no sé si abandona a la familia, pero que le nace la conciencia, como dice Rigoberta Menchú, y se pone a trabajar y se propone apoyar a su madre para poder sacar a sus hermanas adelante. Esta mujer estudia, es muy inteligente, se prepara y eventualmente se da cuenta que si quiere de verdad ayudar, tiene que irse. Y se va de migrante sin documentos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en Mississippi, conoce a un guatemalteco, se convierten en una familia y tienen 3 niños ciudadanos estadounidenses. El 7 de agosto del 2019, una redada en Mississippi, varias redadas que arrestaron a muchas personas, la convierten a ella en migrante arrestada. A pesar de que tiene una bebé de 4 meses, no la sueltan ni bajo fianza y el día antes de Navidad del 2019 la deportan a su país natal, que es México. Ya en este momento sus hijos han sido reconocidos como ciudadanos guatemaltecos y como ciudadanos estadounidenses. Pero María no puede ir a Guatemala a esperar a sus hijos, que es lo que quisieran hacer, sino que tiene que regresar a México porque ella tiene un certificado de nacimiento guatemalteco. Hace más o menos 3 semanas, contra viento y marea, ella logra regresar desde Cancún, donde estuvo trabajando desde diciembre, a su pueblo natal en Guatemala. Y ahora estamos tratando de apoyarla para que consiga sus documentos de nacionalidad guatemalteca y que pueda esperar a sus hijos. Pero yo creo que esta familia nos muestra esa solidaridad que debe existir y que ha existido por años de años entre Guatemala y México y que a veces se empaña por actuaciones personales de egoísmo. Muchas gracias, Luis. Bueno, me pidió la palabra Nicte Castañeda. Nicte es una de nuestras ponentes del diplomado de la Universidad de Guadalajara. Entonces, con esta
con esta intervención cerramos. Bueno. Bueno, Luis, para mí es un honor escucharte y verte. Yo soy guatemalteca también. Ya tengo, pues, desde los 13 años de haber salido de Guatemala y pues he vivido todo eso. Soy parte de la migración forzada en ese tiempo, en los 80s. Mis padres perseguidos políticos y bueno, para mí fue ver tus documentales, todo un revivir muchas cosas. Y bueno, y solamente felicitarte y decirte que la lucha tiene que seguir porque el monstruo no solo es Estados Unidos, sino que también aquí en México se están cometiendo muchas atrocidades con los migrantes centroamericanos y que cada día tenemos que luchar porque esta situación mejore y cada día poner un poquito más de toda nuestra fuerza para que estos migrantes no sigan sufriendo y sobre todo en estos tiempos de la pandemia, ¿no? Que están desarraigados mucho más de sus comunidades. Solamente agradecerte. Nicté, muchas gracias. Mi pediatra tenía el mismo apellido que tú. Es un apellido muy... No será mi familiar porque también es pediatra. Sí. Ya creo que nos dejó hace rato, pero uno de sus hijos también fue un líder estudiantil muy famoso aquí en Guatemala. Oliverio Castañeda. Ajá. Sí, es mi familia. Bueno, pues Gustavo Castañeda era mi pediatra. Así que después de mi madre le debo la vida a él. Sí, son familiares míos. Qué honor. A todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la preciosa presentación. Muchísimas gracias por regalarnos mucho más tiempo del que te habíamos pedido. Y bueno, pues tú puedes ver acá en los comentarios, en las preguntas, pues todo este espíritu de solidaridad, de agradecimiento que has despertado. Ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros. Si nos lo permites, te vamos a compartir todo aquello que no pudimos leer hoy, a ver cómo podemos resolverlo. Un remake, decía yo. Y pues el diplomado, todas estas participaciones son gracias a la buena voluntad y solidaridad de personas que trabajamos de una u otra manera por queriendo un futuro mejor, un mundo mejor para nosotros y pues para la gente que nos rodea. Y gran prueba de ello es pues esta ponencia de Luis, pero también las intérpretes que nos están ayudando de manera solidaria, voluntaria, generosa. El día de hoy nos acompaña Rosemary Ruiz y Marta Macías de esta red de intérpretes profesionales que están donando su tiempo para esta causa. Les agradecemos infinitamente y a todos ustedes. Llevamos mucho más tiempo del esperado en la sesión. Y bueno, pues aquí están casi todas las personas con las que iniciamos. Muchísimas gracias a ustedes. Luis, no sé si tengas algunas palabras finales. Nada, hay que continuar en la resistencia, en la lucha. Cada día es una nueva oportunidad. Son momentos muy difíciles, son días que jamás creo que nadie imaginó que viviríamos, pero a pesar de que estamos todos enclaustrados, tenemos esta oportunidad de encontrarnos en un mundo virtual. Y nada, a todos y a cada uno y a cada una, un gran abrazo y felicitaciones a los que han organizado este diplomado. Muchísimas gracias, Luis, y pues por acá nos estamos viendo. Un abrazo muy grande. Saludos y muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes.